Bueno, muy buenas tardes. Eh, Muy buenas tardes, señores. Hoy vamos a seguir hablando de nuestro tema, que es la central eléctrica del automóvil, que es el alternador, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que el alternador está instalado, está acoplado al motor, ¿sí? Accionado por una correa que puede ser en V o en multi-V, porque hay veces que las correas pueden mover diferentes elementos del auto y es la central eléctrica del vehículo, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Bueno, aquí vemos las partes del alternador y con seguridad al final de, esta, de esta sesión vamos a entender un poco mejor este gráfico, ¿sí? Entonces dentro de las partes tenemos la polea que es la que está acoplada al motor, y que aquí en esa polea está acoplada donde a través de este rodamiento y este otro rodamiento lo que estará haciendo es acoplada a este eje que se llama el rotor y a medida que esta polea gira lo que nos va a hacer girar es este rotor, que es el que denominamos como rotor giratorio. Ese rotor giratorio está al interior de este elemento que es el estator, el cual está fijo, ¿sí? Entonces, este gira dentro de este es giratorio y este es fijo. Y posteriormente están las otras elementos que componen un convertidor AC/DC, porque en este caso el rotor induce en el estator un voltaje en AC, en alterna. Y acordémonos de las primeras clases donde hablábamos de convertidores AC/DC, que para convertir de AC a DC, ¿qué necesitamos? Necesitamos un rectificador, que está aquí, mire, placa de diodos, y necesitamos un regulador de voltaje en continuo, ¿sí? Entonces, aquí están los otros dos elementos, el rectificador y el regulador. Ahora vamos a ver uno por uno para tratar de darle comprensión a esta máquina que se llama el alternador, que es una máquina muy interesante. Entonces, en primer lugar, el elemento giratorio, que lo llamamos rotor o inductor. Es un electroimán. Recuerden ustedes que es un electroimán. Es un enrollamiento de cable alrededor de un elemento ferromagnético, ¿sí? Entonces, el rotor, que es lo que está dentro, o también llamado inductor, es el que gira dentro de otro que se llama inducido o estator, ¿cierto? Físicamente, así vemos el rotor de un alternador. Míralo acá. ¿Listo? Entonces, aquí veámoslo, cómo se compone él. Entonces, él prácticamente es un enrollamiento de cable, casi como lo vemos acá en su gráfica más sencilla, ¿cierto? Entonces, el enrollamiento está alrededor de este cilindro, ¿cierto? Esa es la bobina. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener una pieza al lado izquierdo y otra pieza al lado derecho. Vamos a ver esas piezas qué, qué función cumplen. Entonces, mire que si nosotros tenemos un electroimán sencillito, así como este, ¿cierto? Simplemente ese electroimán se va a polarizar, va a tener un par de polos, ¿sí? Entonces, a un lado va a ser norte y al otro lado va a ser sur. Cuando yo coloque esta fuente de voltaje, él se va a polarizar así. Entonces voy a atraer cargas, cargas sur, las atraigo por el norte, o cargas norte las atraigo por el sur, ¿cierto? Entonces, un electroimán sencillo genera un par de polos, ¿cierto? Como en este caso. Si yo tuviera acá un par de polos, como si yo tuviera un rotor así como este, ¿sí? Que solamente tiene un par de polos, y lo pusiera a girar, ¿sí? Aquí a por dentro de este estator, ¿sí? Entonces, el electroimán de un solo par de polos genera unas señales con una frecuencia que depende de quién. Primero,
de las revoluciones a la cual gira ese electroimán, ¿cierto? A 500, a 1000, a 1500 revoluciones por minuto, o sea, dependiendo de la velocidad de las vueltas. ¿Multiplicado por quién? Por el número de polos. Si solamente tengo un par de polos, perdón, por el número de par de polos. Si solamente tengo un par, como en este caso estamos haciendo el electroimán más sencillito, pues sería multiplicado por 1, ¿cierto? Y dividido en 60. Eso quiere decir que un rotor así sencillo como este, que solo tiene un par de polos, y que girara a una velocidad típica que podría ser una velocidad de 8000 revoluciones por minuto, que puede girar ese rotor según el automóvil, pues yo multiplicaría 8000 por 1 y en 60, me da una frecuencia de 133 Hz. O sea que la señal alterna que él me va a generar va a ser una señal que da vueltas, perdón, va a ser una señal que oscila a una frecuencia de 133 oscilaciones por cada segundo, ¿sí? Esa sería la frecuencia si tuviera yo un rotor de un solo par de polos. Pero, ¿cuál es la idea de hacer esta garra polar? Que es lo que ustedes pueden ver aquí. Esa garra polar es una garra donde a un lado está polarizado norte y al otro lado está polarizado sur. De la manera que cuando yo una estas dos garras hacia el centro, pues lo que estoy haciendo realmente es colocando un campo, ¿sí? Norte-sur entre dos pestañas de esta. Entonces, norte-sur, ahí tengo un campo. Otro norte y sur, tengo otro campo, norte y sur. Entonces, yo lo que estoy haciendo con esta garra polar es incrementando los campos, incrementando los campos magnéticos que hay. En este caso, si nosotros vemos los dientes de esa garra polar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dientes norte y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dientes sur. O sea que en este caso, esa bobina genera 6 campos diferentes, ¿sí? Y por lo tanto tiene 6 pares de polos. Y esos 6 de pares de polos lo que hacen es que me van a aumentar la frecuencia de la señal de voltaje que yo puedo inducir en el estator. Entonces, esa frecuencia me aumenta ¿en qué tasa? Ahora es 8000, ya no por uno, porque por uno era cuando tenía un solo par de polos, ¿sí? Ahora es por 6 pares de polos. 8000 por 6 dividido en 60 me aumenta la frecuencia hasta 800 Hz. Y eso tiene unas ventajas, porque a mayor frecuencia la onda rectificada es mucho más recta, por decirlo así, ¿sí? Entonces, esa es la función de por qué este elemento ferromagnético que envuelve la bobina tiene esta forma, a diferencia de un elemento que fuera simplemente recto, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo representa ese rotor que es simplemente una bobina, un enrollamiento de cable, como una bobina como se ve acá? El rotor de aquí en adelante lo vamos a representar así, como una bobina, o cuando uno habla de bobina también puede hablar de inductor, son sinónimos. ¿Listo? Listo. Entonces, para probar, por ejemplo, si un rotor tiene una resistencia correcta, es decir, por ejemplo, que de pronto no se haya roto por dentro el embobinado o que esté en corto el embobinado, entonces se puede hacer una prueba de resistencia en ohmios. Cogemos el multímetro y medimos entre los dos terminales de esa bobina. Que cuando yo armo todo el rotor, los dos terminales de esa bobina, ¿quiénes van a ser? Estos dos anillos deslizantes, ¿sí? Estos dos anillos se llaman deslizantes o rozantes, porque vamos a ver más adelante cómo son un par de escobillas las que hacen contacto con él. Como esto está dando vueltas, ¿verdad? Entonces necesito hacer un contacto, pero un contacto de rozamiento. Entonces, cuando yo mido entre esos dos terminales, dependiendo del rotor, me debería dar un valor en ohmios, ¿sí? Pues todos los rotores son diferentes, porque eso depende de la cantidad de vueltas o el grosor del alambre. Por tanto, su valor de resistencia cambia, pero típicamente debería darnos entre 2 a 20 ohmios, una resistencia de ese rotor, para saber
que el bobinado esté en buen estado, que de pronto no vaya a estar quemado o no vaya a estar roto, ¿cierto? Esa es una manera de medir el rotor. Listo. Ahora hablemos del estator. Recordemos que el estator ya no es la parte que gira, sino es las bobinas que están quietas, están fijas en el alternador. ¿Listo? Entonces recordemos que esas bobinas son en realidad, así veamos aquí muchas, son en realidad 3 bobinas como se ven aquí. Una acá, ¿cierto? Unidos aquí por una en el centro, otra por este lado y otra por este lado. El bobinado puede ser en estrella como se conecta aquí o puede ser en triángulo como se conecta aquí. Aquí vemos 2 fotos y 2 maneras diferentes de hacer el bobinado en el estator. Habíamos de hecho en la sesión pasada habíamos, les habíamos pedido a ustedes que hiciéramos un ejercicio de interpretación para mirar por qué razón, si son 3 bobinas, porque a veces vemos muchas, vemos por ejemplo en este caso 9. Entonces, ¿cómo es que están conectados? Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo se conectan 9 bobinas y se llama conexión estrella triple serie. O sea que hay 3 en series para formar una, aquí 3 en serie para formar otra y 3 en serie para formar otra. Ustedes hicieron el seguimiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo veo acá que W, aquí está W, W tiene primero una bobina 9, luego se conecta a una bobina 6 y luego se conecta a una bobina 3 y luego se conecta al punto común. Entonces, 9, 6 y 3 y al punto común. Luego B, que es este V de vaca, viene acá a la bobina 8, luego a la 5 y luego a la 2, ¿verdad? Para hacer 3 bobinas en serie y hacer esta rama que está aquí, ¿cierto? Y luego la otra que es, por ejemplo, conectar de U a la 7, luego a la 4 y luego a la 1 para completar 3 bobinas en serie y se une aquí en la mitad. Esa es una manera de conexión. Habían otras, ¿no? Por ejemplo, esta se llama eh, conexión estrella doble paralelo, ¿sí? Porque tiene doble bobina y cada 2 bobinas se hacen un paralelo con otra para hacer cada bobinado. También es válido, ¿cierto? Entonces, y si hacemos el seguimiento aquí, podemos ver que es una conexión parecida a esta. Al final uno resume que aquí hay una bobina, que aquí hay otra y que aquí hay otra, ¿cierto? Que son 3 bobinas. Hay una tareita, espero que la hayan hecho. Al final de la clase voy a revisar quiénes la hicieron y quiénes no. Pero entonces aquí tenemos la misma del comienzo, pero la numeración está diferente. Entonces fíjese, por ejemplo, W empieza por 4, luego va 7 y luego va 1, ¿cierto? En serie. U va por 6, luego va 9 y luego va 3 y va al punto común. 6, 9 y 3 y al punto común. Y, y B de vaca va por 5, luego 8 y luego 2 y al punto común, ¿cierto? Y de esa manera 3 bobinas en serie pues simplemente son una sola bobina que se suma, ¿cierto? Lo mismo acá, una sola bobina que se suma y lo mismo acá, una sola bobina que se suma, ¿cierto? Bueno, pues el estator, en resumen, como tiene 3 bobinas, pues acordémonos que el estator es el elemento fijo, ¿listo? Entonces su representación en símbolo va a ser 3 bobinas en la cual se va a inducir una corriente que proviene del rotor en movimiento. Todos los estatores son diferentes, la diferencia en los bobinados producen diferentes potencias y corrientes, ¿cierto? O sea que la corriente o potencia que se induce en este estator, pues depende del número de espiras, del calibre del cable, de la cantidad de bobinas, etcétera. También entonces podemos medir, ¿verdad? ¿Entre qué y qué vamos a medir? Por ejemplo, entre un terminal y el del centro, que normalmente es la carcasa de ese estator, ¿sí? Y medimos que típicamente debe medir entre 0 a 0,5 ohmios, ¿sí? Mucho menos que el rotor, ¿cierto? Eso nos debe dar más o menos las resistencias de cada bobinado, entre
entre este cable y el centro, entre este cable y el centro, entre este cable y el centro, ¿cierto? Y de esa manera pues nos deben dar valores típicos de resistencia entre 0 a 0,5 ohms. Si nos da un circuito abierto, ¿qué pasa? El cable está roto, ¿cierto? Si nos da una resistencia muy grande, ¿qué pasa? Pudo haberse quemado el cable, ¿cierto? Y ya está de mala calidad. Si nos da una resistencia muy grande también, puede haberse derretido, ¿sí? La resina que tiene él y puede haberse derretido la resina que tiene él y estar haciendo contacto con otros cables. Y si nos da 0, 0, 0, absolutamente 0, debe ser que esa bobina está en corto, o sea que está haciendo contacto con la carcasa. Entonces, esa también es la prueba que le podemos hacer a los estatores. Entonces, finalmente, el par rotor y estator lo vamos a simbolizar de esta forma, ¿cierto? Pues una bobina que es el rotor giratorio al lado de un estator que son 3 bobinas. Entonces, esta bobina gira y le induce una corriente a estas 3. Y estas 3 las vamos a denominar, por ejemplo, fase A, fase B y fase C. Y en cada fase, si nosotros vemos cada fase con respecto a este centro, ¿sí? A con respecto a este centro, B con respecto a este centro y C con respecto a este centro, vamos a tener 3 señales alternas y por lo tanto vamos a hablar de trifásico. ¿Por qué? Porque son 3 señales alternas, 3 fases diferentes, fase A, fase B y fase C. Si yo pusiera a funcionar este rotor y pudiera observar en el osciloscopio cada una de estas señales, vería algo como esto. Mira acá. Entonces, en la fase A veo una señal senoidal de color azul. En la fase B veo una señal senoidal de color rojo, perdón. Y en la fase C veo una señal verde también senoidal. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas 3? Fíjense que no todas empiezan al mismo tiempo, no están sincronizadas al mismo tiempo, sino que están desfasadas, es decir, una está corrida con respecto a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Miren, digamos que la A está en fase, o sea, empieza desde 0 aquí, ¿cierto? O sea, que esa es la señal pura, pues, ¿sí? Vemos que la señal B, si pudiéramos ampliar más el osciloscopio, parece ser que esta B empezó antes, empezó por acá, ¿cierto? O sea que está desfasada 120 grados, ¿cierto? Recordemos que de aquí hasta finalizar hay 360 grados, que es lo equivalente a una vuelta, ¿cierto? Una vuelta, un giro completo tiene 360 grados. Pues esta señal roja que empieza antes tiene una diferencia entre rojo y azul de 120 grados. Y lo mismo pasa con la señal verde. Vemos que esta señal verde empezó mucho antes incluso. ¿Hace cuánto empezó? Hace 240 grados. Entonces el desfase entre la roja y la azul es de 120 y entre la verde y la azul es de 240. ¿Sí? Ahora, por esa razón, muchachos, ustedes pueden ver que esta es la representación gráfica, porque si nosotros viéramos esto como una rueda, ¿cierto? Si vemos esto con respecto a esta bobina, hay 120 grados de desfase, y esta con respecto a esta hay 240 grados. La vuelta completa tiene 360 grados. Entonces, ¿cuál es el reto? Ya tengo una señal trifásica senoidal. ¿Y cuál sería entonces el reto? Debo convertir esta señal AC en DC para poder cargar la batería. No es que la batería es DC, la batería es en corriente continua, de corriente directa. Entonces, mi reto en este momento es convertir esta señal trifásica senoidal en una señal DC. ¿Y cómo convierto de AC a DC? Ustedes ya saben cómo es que convertimos de AC a DC, ¿cierto? Porque vimos varias clases referentes a convertidores de AC a DC o fuentes de voltaje que llamamos. Es la misma teoría, el mismo principio. Y por esa razón fue que lo vimos, ¿cierto?
No es en vano que nosotros hayamos visto este tema antes. Es para poder entender el principio del alternador. Entonces recordemos cómo las sesiones anteriores, cómo convertía de AC a DC. Recordemos cómo es una fuente de voltaje. Si se acuerdan, vea, tengo un transformador que está hecho de bobinas. La diferencia entre esto anteriormente y la fuente de voltaje es que hasta el momento nosotros habíamos hablado de una señal alterna monofásica, o sea que tenía una sola señal. Aquí estaba la señal. Esa señal era rectificada, ¿sí? ¿Qué es rectificada? Pasarla de alterna a directa, es decir, que si oscila entre positivo y negativo, la rectificación consiste en solo o que oscile solamente en el ciclo positivo, esa es la rectificación. ¿Y qué era el filtro de entrada? El filtro de entrada cogía entonces esa señal montañosa y la volvía un poco más recta. ¿Y qué hacía el regulador? Independiente de la entrada, siempre me la va a mantener al mismo valor. Y al final, ¿qué es? La carga, ¿cierto? Todas estas fases, así como las vemos acá, las vamos a ver también en el en el alternador. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en vez de transformador, vamos a partir desde el estator, ¿listo? Y el estator, en vez de darme una señal alterna monofásica, lo que me da es una señal alterna trifásica, o sea, de 3 señales. O sea, que de una señal que yo tenía senoidal, ahora tenemos 3, con la diferencia de que una empieza antes que la otra y otra empieza antes que las otras dos. Esa es la diferencia, o sea, están desfasadas 120 grados. Entonces, cuando yo tengo acá el voltaje en el estator y necesito convertirlo a DC, ¿cuál es la primera fase que necesito? Recordemos las fases del convertidor a CDC: transformador, rectificador, filtrado, entrada, regulador y carga. Estamos acá, ¿cierto? A la salida del transformador, que es la salida del estator. Entonces, ¿qué etapa sigue? La etapa de rectificación. Entonces, eso es lo que tenemos ahora que ver, cómo es el rectificador en el alternador. Y el rectificador, antes de ver cómo es el rectificador en el alternador, recordemos cómo era el rectificador en la fuente de voltaje. ¿Cómo era? Vea, después del transformador estaba acá el puente de Dios, que es el rectificador, y ese puente de Dios hacía que esta señal roja senoidal, que cambiaba de positivo a negativo todo el tiempo, ahora solamente se comporte como una señal que cambia solamente en el cuadrante positivo. Es decir, que este ciclo que yo tenía aquí, en vez de seguir aquí por el lado negativo, ¿qué hice? Lo mandé para arriba, vean. Lo mandé para arriba. O sea, es como coger esta señal y darle la vuelta, ¿sí? Le doy la vuelta y ahora es hacia arriba, ¿cierto? Aquí esta parte es positiva y en vez de esta en vez de ser negativa, ¿qué hago? Le doy la vuelta y la mando para arriba. Aquí esta es positiva, listo, esta es positiva. Y esta negativa, ¿qué hago? Le doy la vuelta y la mando para arriba. Entonces, esta señal que sale después del rectificador solamente está en el cuadrante positivo. Así era en el rectificador que ustedes ya conocen, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es en el alternador? En el alternador simplemente ya no son 4 diodos, sino que son 6. Y de esos 6 vamos a llamar a 3, los vamos a llamar diodos positivos y a 3 los vamos a llamar diodos negativos. ¿Por qué? Porque fíjense que estos están apuntando hacia la derecha, ¿cierto? Y estos están apuntando hacia la izquierda, ¿cierto? Ahora, estos de acá están apuntando hacia el polo positivo y estos de acá están saliendo desde el polo negativo, ¿cierto? Entonces, simplemente aquí cambié, ya no son las 3 bobinas, sino que simplemente vamos a partir de que ya nos vamos a olvidar un poco del rotor y vamos a partir de que ya en cada bobinado del estator tenemos una fuente de voltaje, ¿cierto? Como esta, ¿cierto? Entonces, en la A vamos a tener la azul, en la B vamos a tener la roja y en la C vamos a tener la verde. Y esas 3 señales, simplemente aquí cambiamos el esquema, pero son las mismas conexiones. Esas 3 señales ahora van 3 para 3 diodos que están polarizados hacia la derecha. ¿Cómo así polarizados? Tienen un positivo aquí a la izquierda y un negativo a la derecha. Y 3 diodos que están al revés. El negativo está a la izquierda y el positivo
está a la derecha. Entonces, esos 6 diodos lo que permiten es hacer la labor de rectificación. ¿Y cómo sería la labor de rectificación trifásica? Entonces, imaginémonos, vea, si nosotros vemos acá la onda senoidal azul, de aquí hasta aquí, nosotros tenemos una montañita, ¿cierto? Ok, perfecto. Ahora, la parte negativa, la voy a mandar para arriba. Entonces, cada señal a la azul tendría 2 montañas arriba, ¿cierto? Ahora pensemos en la roja. La roja tiene una parte positiva y también una negativa que la vamos a mandar también para arriba. Entonces, vendría a quedar así, ¿cierto? Y luego la verde tiene una parte positiva, pero una parte también negativa, y esa negativa también la vamos a mandar para arriba. Aquí yo tengo 3 señales que tienen 3 montañas en el lado positivo, y voy a mandar los lados negativos también hacia arriba. Ya no voy a tener 3 montañas, sino que voy a tener 6 montañas. ¿Es correcto? Mírelo. 1 del azul y 2 que voy a mandar para arriba. Entonces, 2 del azul. En el verde, este de abajo la vamos a mandar para arriba, y esta de arriba pues también va a quedar arriba. Entonces 2 del verde, 2 del azul. Y el rojo, la parte negativa la vamos a mandar para arriba, y la parte positiva va a quedar igual. Entonces 2 del rojo, 2 del azul, 2 del verde, 2 del rojo. Yo tendría 6 montañitas, y es por esa razón que este tipo de rectificador se llama rectificador pulsante de 6 pulsos, ¿sí? Cada montañita de estas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Lo que compone los 5 picos perdón, los 6 picos de estas 3 señales, perdón. O sea, 3 señales, cada una tiene 2 picos, 3 por 2, 6. Entonces, cada periodo, digamos, de estas señales van a generar 6 montañitas de estas, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vuelve y se repite. Miremos si verá que, que esto está sincronizado. Miren, aquí está el cruce entre el azul y el rojo, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y qué tenemos otra vez? El cruce entre el azul y el rojo. O sea, vuelve a comenzar. Y así sucesivamente de 6 en 6. Entonces, una señal después del puente rectificador tendría esta forma. Tendría una forma de montañitas. Obviamente, miren que ya sería directa porque solamente está ya en un nivel positivo, ¿cierto? Vea el cero acá. El cero está aquí, o sea que esta señal es completamente del lado positivo, es una señal rectificada, ¿cierto? Entonces, esa es la función del rectificador, convertir estas 3 señales en una sola señal que va a ser de este estilo, ¿correcto? Bueno, veamos los 3 diodos positivos y 3 diodos negativos, y vemos que a este lado todos los 6 diodos salen de 3 puntos comunes, que se conectan al estator. Si nosotros viéramos eso en la realidad, ¿sí? Vamos a ver que en la realidad un puente de diodos que se ve como este de acá, entonces ¿qué pasa? Mire, los negativos de los diodos positivos los conecta o están, digamos, atornillados a un elemento de refrigeración o disipador de calor. Y los otros 3 ya no el cato o lado negativo, sino el positivo, también están conectados a un elemento de refrigeración. Ese elemento y finalmente en la mitad tiene 3 puntos comunes. Mira acá, 1, 2 y 3. Y esos 3 puntos comunes son los que van conectados al estator. ¿Listo? Esos 3 puntos comunes y ese disipador de calor, cuando uno lo visualiza en la realidad, se ve algo como esto. Mire, esto lo llaman peines de un alternador. Usted ve 3 tornillos que serían estos 3 puntos, 1, 2 y 3, que serían los puntos comunes de los diodos, que son los que van conectados a las bobinas del estator, ¿listo? Y usted puede ver a este lado un disipador de calor que está conectado acá a los negativos, y acá en la parte de abajo también un disipador de calor que está conectado a los positivos. ¿Para qué?
para que estos diodos no se calienten, sino que se refrigeren a través de este disipador. Entonces, así uno ve un puente de diodos trifásico en el alternador, en algunos. Se suelen llamar estos peines del alternador. Y estos tres tornillos son los puntos comunes de los 3 diodos, de los 6 diodos que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, después hablaremos de estos otros 3 diodos que son diferentes, de estos, no son para la rectificación, sino para otra cosa, llaman diodos de excitación. Entonces, como hay, también salen de los mismos 3 puntos, ¿cierto? Suelen llamarse estos nanodiodos, o sea, 9 diodos. Acá hay 9 diodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero los más importantes son estos 6 de acá, ¿listo? Que son los que hacen la labor de rectificación, ¿listo? Entonces, de esta manera es que uno ve físicamente cómo es un puente de diodos dentro del alternador. Bueno, esta señal, además de ser fluctuante, ¿sí? Porque mire que no es completamente plana, además de ser fluctuante, va a depender también de las revoluciones del motor. Dependiendo de las revoluciones del motor, esta señal sube o baja, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa dependencia? Miren, veamos esta gráfica. Aquí tenemos, bueno, no se alcanza a ver, aquí era RPM, o sea, aquí están dando las vueltas que da el motor por minuto, el motor no, la polea, esta polea, las vueltas que da por minuto, que típicamente máximo puede ser 8.000, ¿sí? O hay algunos de 10.000, 12.000, hasta 20.000, y dependiendo de esas revoluciones del motor, él genera una corriente. Entonces, mire por ejemplo, aquí hay tres alternadores diferentes. Uno es de 12 voltios, 110 amperios, ¿sí? Entonces él a 8.000 revoluciones por minuto alcanza los 110 amperios, pero a menos revoluciones, pues tienen menos corriente. ¿Y cuánto es el mínimo de corriente de revoluciones para generar algo de corriente? Tiene que ser por lo menos más de 1.000, miren acá. Entonces, lo, por eso es importante, muchachos, y por eso es que un automóvil, cuando uno lo enciende, ¿cierto? Él tiene las famosas revoluciones de ralenti, ¿sí? Que es las revoluciones mínimas que él debe tener para poder generar algo de corriente. Entonces, por lo menos debe ser hasta 1.000, un poco menos de 1.000. Menos de 1.000, dice que no genera nada, ¿cierto? No genera nada de corriente. Entonces, él tiene que ser un poco más de 1.000 para que genere algo. Y de ahí en adelante, entonces va generando corriente dependiendo de las velocidades del motor. O sea que básicamente un motor entre más revolucionado, pues más corriente estaría generando, ¿verdad? Aquí vemos en esta tabla también lo mismo, mire. Eh, uno de 110, el inicio de carga es 1.200. Por debajo de 1.200 no funciona. Uno de 12 a 90 amperios es 1.000 revoluciones es el mínimo. Ahora, a 1.400, este genera 24 amperios, este también. A 2.000 revoluciones, este genera 59 amperios y este 58. Y a 8.000 revoluciones por minuto, este genera 110 amperios y este 90. Entonces, esa es la manera como la corriente depende de las revoluciones de ese alternador. Bueno, entonces ya vimos esta parte y la parte del rectificador. O sea, miremos cómo era antes en el convertidor ACS, que seguía. Después del rectificador, que seguía una parte de filtro de entrada y regulador. O sea, sigue un elemento que nos debe aplanar esa curva, que es muy montañosa, ¿cierto? Y volverme una línea recta, fija y estable. Y ese elemento que es el regulador. O sea, que sigue nuestro regulador, ¿cierto? Miremoslo, esto era en un circuito ACS normal. Ahora veámoslo cómo es en el alternador. Entonces, en el alternador, mire el filtro de entrada, el condensador de entrada y el regulador. ¿Y quién viene a hacer entonces la carga? Finalmente, pues la batería, esa es la carga. La carga de nuestro alternador es la batería, porque recordemos que el alternador lo que hace es generar energía para cargar, ¿quién? A la batería. Entonces, en un alternador, sí, que tuviera un regulador externo, podría ser algo como esto, ¿cierto? Este sería un regulador externo, o sea, que es el que se encarga
de estabilizar ese voltaje montañoso y variable que teníamos después del rectificador, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sería interno? Entonces, interno, interno lo podemos ver, por ejemplo, de tal manera que se aprovecha para matar dos pájaros de un solo tiro. Aquí teníamos al alternador cargando la batería, ¿cierto? Pero recordemos que aquí nos estamos saltando una parte y es el rotor. Nos olvidamos un poco del rotor, que el rotor es un electroimán, ¿cierto? Y recordemos quién es el rotor. El rotor, ¿sí? Recordemos que es un electroimán. Podría ser un imán permanente, pero los imanes permanentes muy potentes son muy pesados y difíciles de conseguir, entonces son mejores los electroimanes, ¿cierto? Ahora, ese electroimán necesita sacar un voltaje de alguna parte, ¿verdad? Y si al comienzo el alternador no está generando nada, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar? ¿De dónde vamos a sacar el voltaje para alimentar ese electroimán o ese rotor? Ah, bueno, entonces lo podemos sacar de la batería que está cargada en un comienzo, ¿cierto? De la batería en un principio y después de que empiece esto a andar, del mismo regulador. Vamos a alimentar el rotor. Entonces, esa es la razón por la cual este plano se modifica y vamos a alimentar aquí atrás al rotor que es el que da vueltas, ¿cierto? Ahora, como ese rotor da vueltas, el rotor gira, entonces el contacto del regulador que es fijo con algo que dé vueltas, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Entonces, si recuerdan los anillos deslizantes que vimos aquí al comienzo, de acá, véalos. Estos anillos deslizantes, esos anillos rozantes, yo tengo que hacer contacto con ellos. Entonces lo que se aprovecha para matar dos pájaros de un solo tiro es que cuando yo voy a fabricar un regulador, lo hago con los contactos de tal manera que sean escobillas, para que sean conectados al rotor. El rotor lo que tiene es dos anillos deslizantes. Aquí estarían un anillo y aquí estaría el otro, ¿cierto? Entonces, el regulador dentro del alternador lo encontramos en este tipo de presentaciones, ¿cierto? Donde su contacto, su manera de conectarse al rotor es a través de escobillas. Entonces, así encontramos cuando el regulador está dentro del alternador y así encontramos cuando el regulador está afuera. En este caso tendría que tener las escobillas aparte del regulador, en este caso están incluidas dentro del regulador. Este es externo y este sería interno, ¿cierto? Ahora, este diagrama yo lo saqué de tal manera que lo hiciéramos muy similar a como hicimos nuestra fuente de voltaje, porque en realidad es la misma cosa. Sin embargo, en la realidad cambia un poco la posición del regulador y ya un plano real de alternador sería algo como esto. Entonces, fíjense, aquí tenemos el condensador, filtro de entrada, ¿cierto? Pero el regulador le entra voltaje de la batería a través del switch que es la llave de contacto, ¿cierto? Y a través de la luz piloto, que es la que nos informa cuando la batería está descargada o no, ¿cierto? Entonces, este sí es un plano completo ya del alternador. Entonces, mire, rotor, estator, rectificador, filtro de entrada, regulador. El regulador va para atrás y alimenta el rotor, ¿cierto? Y, y el regulador también saca corriente entonces de acá esta parte que es el positivo de la batería. Entonces, cuando uno va a ver en la práctica un regulador, un alternador tiene prácticamente tres terminales importantes, que es B+, que es donde está conectada la batería, D+, que es la que viene del switch o de la llave sí, de la llave de abrir paso, ¿cierto? Que también lo llaman switch de ignición, ¿sí? Que viene a un contacto D+,
Y el tercer contacto, que sería pues la tierra, que es el chasis. Entonces, en la realidad, nosotros es importante identificar estos tres terminales. Mírelo acá. El B más, que es el que va a la batería, ¿cierto? Mírelo acá. El B más va al lado positivo de la batería. El D más, que es el que viene de la luz piloto, que el que viene de la luz piloto y que viene después de la llave de ignición o del switch de ignición o llave pues, de encender el carro, ¿cierto? Y el negativo, que sería la tierra del carro, ¿no? La tierra del motor, que es del chasis, ¿cierto? Entonces, básicamente son esos tres terminales son los más importantes en el alternador, el B más, el B menos y el D más, así lo veríamos. Entre el switch de ignición y la luz piloto irían conectados todos los demás elementos, ¿cierto? Porque recordemos que el alternador tiene que soportar pues, todo el tiempo a todos los elementos que hemos visto que tiene el carro, ¿no? La inyección electrónica, las luces, las direccionales, todo. Entonces, esto que hice al consumo, quiere decir que aquí va conectado todo el resto de cosas, ¿cierto? Este es el diagrama más o menos de funcionamiento de un alternador de un automóvil, ¿sí? Ahora sí, yo les decía al comienzo de esta sesión que ahora sí lo vamos a entender más fácil, miren, ¿sí o no? Rotor, mire, es el que gira, el elemento giratorio, con estos dos rodamientos puede girar con este cable, a través de este eje, ¿cierto? Y este rotor va dentro de este estator que es fijo, ¿cierto? Este estator que es fijo, y este regulador aquí con sus escobillas va a hacer contacto con estos dos anillos deslizantes cuando esto esté aquí adentro, ¿cierto? Y a su vez está conectado el rectificador o placa de diodos que se puede ver ahí, en donde nos interesa reconocer los tres puntos comunes donde están conectados los diodos. Y al final, la caperuza de protección. ¿Qué cosas no estaban señaladas en este dibujo que podemos aportar? Resulta que como esto está girando, pues el alternador, uno de sus, digamos, de sus ventajas de tener un elemento que ya está girando es que yo puedo refrigerar todo el conjunto instalando dos ventiladores, vea. Entonces acá se instalan dos aspas, mire una aspa de este lado y otra aspa de este lado, ¿sí? Que al girar, pues va a generar una corriente de aire, va a generar aire que va a refrigerar todo el conjunto, ¿cierto? Entonces, esas dos aspas de ventiladores pues es una manera genial de hacer una autorrefrigeración, o sea, que el mismo se autorrefrigere. Y por esta razón es que típicamente nosotros vemos estas tapas de protección en un alternador. Típicamente vemos estas tapas de protección llenas de huequitos, ¿sí? Llenas de rendijas. ¿Por qué? Porque va a ser por donde va a evacuar el aire que va a empujar estas aspas, ¿sí? Estas aspas al rotar va a generar aire para refrigerar todo el conjunto y el aire caliente pues va a salir por estas rendijas que vemos acá, ¿sí? Por estas rendijas y por las rendijas. Por eso típicamente siempre que vemos un alternador vemos estas tapas con rendijas porque él internamente tiene su propio ventilador para que evacúe el aire caliente. Entonces, en eso consiste, muchachos, la explicación del alternador. Yo espero que ustedes me digan sus dudas y les voy a dejar una aplicación bien chévere que encontré por acá. ¿Para qué? Para que ustedes la descarguen si tienen computador o ensayar si se puede instalar en el celular. No estoy seguro. Bueno, es este enlace, se llama intercesoft.com.b bueno, este se los puedo pegar ahorita al WhatsApp. Y hay una herramienta gratuita que ustedes pueden descargar acá, por acá donde dice descargar Alternacim gratis. Y lo instalan y pues es interesante. Miren cómo podemos ver una animación
del funcionamiento del alternador. Le dan acá a ejecutar y aquí tenemos una simulación del funcionamiento del alternador. Voy a minimizar acá esto para que se vea un poco mejor. Pues tengo muchas ventanas abiertas. Listo. Mira acá. Entonces, mire, aquí tendremos nuestro tablero, nuestra llave de ignición, ¿cierto? O nuestra llave de encendido. Aquí tenemos la batería conectada al alternador y aquí tenemos un regulador externo, ¿cierto? Externo del alternador. Entonces, en un comienzo dice que la batería está 100% cargada, ¿cierto? Que es un alternador que tiene corriente máxima de 100 amperios y en este momento la batería tiene 12.6 voltios. Les contaba yo en la clase anterior que una batería al 100% cargada debería estar entre 12.5 y 12.9, ¿cierto? Entonces 12.6 es que está cargada al 100%. Entonces, uno que es lo primero que hace, bueno, acá que tenemos, vamos a tener un simulador de las revoluciones del motor, ¿sí? Acá que tenemos, vea, tenemos que encendemos, abrimos la llave, ¿cierto? Abrimos la llave, pero aún no hemos prendido el motor porque está en 0 revoluciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? El voltaje en estator es 0, no está generando nada, ni corriente, ni nada, ¿cierto? Por el momento, nada. ¿Qué se muestra? Que tenemos batería, que está cargada y que tenemos batería en este momento. Entonces, ¿cuáles son las revoluciones de ralenti que yo les decía? Mínimo tiene que estar en casi 1000 revoluciones, ¿cierto? Que es cuando un motor se enciende, ¿verdad? Entonces, mire, pongámosla acá más o menos ahí está más o menos en 1000. Entonces, por el momento no hay consumo en el automóvil, no hemos encendido cargas. Aquí tenemos simulador de luces, de aire acondicionado y de desempañador, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que como ya está dando vueltas el motor, el alternador ya está dando vueltas, pero como no hay consumo, ¿cierto? Lo que se está generando estoy aprovechando para seguir cargando la batería en 14.5 voltios. Entonces, vea la diferencia. Cómo era un motor apagado, ¿cierto? A 0 revoluciones, 12.6 voltios. ¿Y cómo es funcionando el alternador a 1000 revoluciones? A 1000 revoluciones ya el voltaje de carga en la batería va a ser de 14.5 voltios. ¿Sí? Eso me indica que el alternador está generando energía, está generando un voltaje de carga en el alternador. Sigue estando al 100% la batería, ¿por qué? Porque hasta el momento no le hemos dado cargas, ¿no? Entonces el auto empieza, digamos, en algún momento a necesitar consumo eléctrico, ¿no? Aquí, por ejemplo, encendemos luces. Aquí teníamos 0 amperios de consumo en la batería. Aquí resulta que encendemos unas luces, ¿sí? Y entonces el alternador me está generando 12 y yo consumo 9. Entonces me están sobrando 3. ¿Qué hago con esos 3? Sigo cargando la batería. Entonces, vea, 12 vienen aquí, ¿sí? Yo necesito 9, entonces 9 se van para acá y 3 se van para la batería. Por eso la batería sigue al 100% porque le estoy inyectando todavía, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo ahí teniendo el carro ahí medio encendido? Porque a 1000 revoluciones es que apenas está encendido sin andar, ¿cierto? Yo prendo el aire acondicionado. Entonces, si prendo el aire acondicionado, ya voy a generar un consumo de 24 amperios. Entonces, mire que este voltaje ya empieza a sufrir un poco el regulador, ya no es 14.5, sino que es 13.9, ¿no? Sin embargo, todavía el alternador está generando por encima. Entonces, está generando 26 amperios, yo necesito 24. Entonces, ¿qué pasa? 12 van para acá, 2,19 se van para la batería y el resto se va para el consumo que en este momento me estoy comiendo con las luces y con el aire acondicionado.
Sin embargo, estoy todavía usando el carro a revoluciones mínimas, ¿no? Y estoy prendiendo cargas. Esto no es tan bueno porque ya cuando es mucha carga, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a activar la tercera carga que es el desempañador. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Vea, ya aquí tengo un déficit porque el alternador me está generando 32 amperios y yo me estoy comiendo 44. O sea que tengo un déficit de 11 amperios. ¿Qué está pasando con la batería? Que está, ahora sí, la batería está generando corriente hacia el consumo. Pero ¿qué pasa? Se empieza a descargar al 97, al 96, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual un carro a bajitas revoluciones no le puedo pedir toda la electricidad porque va a llegar un momento que voy a descargar esta batería. Entonces, si yo estoy consumiendo tanto, pues como mínimo tendría que empezar a andar, ¿cierto? Y si yo empiezo a andar, como en este caso de allá 2330, ahora sí el alternador me subió nuevamente a más corriente, 47 amperios, y me estoy comiendo 44, entonces me están sobrando 3 para cargar la batería, ¿cierto? Listo. Y si ando más rápido y si más revoluciones, entonces más genero y más me sobra para la batería y la batería poco a poco se va a ir cargando nuevamente, ¿cierto? Entonces yo voy andando y poco a poco. Entonces aquí se ve claramente el por qué uno cuando está a 1000 revoluciones por minuto o incluso con el carro apagado, hagamos la prueba a ver si se puede. A ver, apaguemos todo. Y apagamos todo y prácticamente eh, toda la corriente es para qué? Para la batería. ¿Ve? El regulador me está regulando la corriente que va para la batería. Eh, entonces, hagamos una prueba y es, ¿qué pasa si yo a 0 revoluciones, ¿cierto? A 0 revoluciones prendo luces. Mire, ahí sí que rápidamente me voy comiendo la batería. ¿Vea? Un carro apagado que prende luces o prende el aire, ¿sí? 24 amperios le estoy pidiendo en un momentico, ya. Baja y baja y baja la carga de la batería. Y si le pido más rápido se va a descargar, ¿cierto? Entonces, pilas con eso. Por esa razón, yo no debería con el carro apagado pedirle tanta carga eléctrica. Entonces, esta simulación pues, nos ayuda a aclarar un poco cómo es el funcionamiento de, de la carga y descarga de la batería y del consumo de las cargas eléctricas, muchachos. Entonces, yo espero que se hayan aclarado dudas hasta el momento. ¿Cuál es la actividad, muchachos? Entonces, la actividad, ¿cuál va a ser? Yo quiero que ustedes participen un poco más. Los he visto que entregan trabajos y eso, pero no me hacen preguntas. Entonces, la actividad va a ser la siguiente. Ustedes me van a grabar un audio, ¿sí? O me van a hacer un video cada uno, ¿sí? En donde no se vayan a extender más de 3 minutos, ¿no? O sea, en 3 minutos o menos van a sintetizar lo que más puedan y me van a contar, como si ustedes me estuvieran haciendo una exposición, me van a contar cómo es que se genera la electricidad en el automóvil, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el funcionamiento del alternador? ¿Esto qué es? Para que ustedes me cuenten qué fue lo que entendieron de todo esto. En menos de 3 minutos. Es que me lo hagan por un video, ojalá, o si no tienen video listo, por un audio, no importa, pero me cuenten con sus palabras como si yo fuera su alumno, si usted fuera el profesor, o como si usted le estuviera explicando a otro aprendiz, ¿cierto? De cómo es que se genera la energía en el automóvil, ¿listo? De qué manera es que yo, a través de un sistema que llama el alternador, genero unas señales que son AC y las convierto en DC para cargar la batería, cuando puedo utilizar toda la carga eléctrica del carro y cuando no. Entonces, mejor dicho, me expliquen, como si yo fuera su alumno, cómo ha sido su entendimiento con respecto a este tema de las últimas 3 sesiones. Ese sería el trabajo, muchachos, para que por favor, antes del próximo martes,
Entonces les recibo los trabajos para calificación. Espero entonces que me cuenten cuáles son sus dudas y ya nos quedamos hasta la próxima, muchachos. Todavía no sé si el curso sigue porque ahorita en abril hay cambio en mayo, perdón, hay cambio en los programas, pero yo les estaré avisando con tiempo. Entonces, muchas gracias por su atención y así quedamos. Voy que solo me falta terminar acá.